Llegó la gran pandemia que nos tocó, bueno, estar encerrados en casa, y comienza mi hija, la menor, Giovanna, a tener algunos cambios de humor drásticos, comienza a tener una sensación de sed todo el santo día, se despertaba en la noche a ir al baño, algo que pues yo pensé que era normal. Llegó el mes de julio y su hermana iba a cumplir 15 años. Mi hija la mayor cumplía 15 años y salimos por primera vez, después de haber estado encerrado tanto tiempo en la pandemia, con el tapabocas. Okay. Porque bueno, yo dije, vamos a comprar las cositas para el cumpleaños de su hermana y tal. Estando en el centro comercial, la niña empezó a decir, me siento mal. Me siento mal, me siento mal, me siento mal. Bueno, ya va, pero ¿qué pasa? Estábamos nosotras tres y de repente Giovanna se va al piso. Así que ya, no puedo más. Yo le digo, quítate la máscara. Eso es que no estás acostumbrada a estar con la máscara. En lo que ella se quita la máscara, me dice, mamá, voy a vomitar. Camila y yo salimos corriendo hasta llegar a una cesta de basura y Giovanna comienza a vomitar. Cuando ella está en eso, pasa una señora mayor y dice, esa niña es diabética. Y yo, ¿qué? En inglés, ¿no? Y yo, ¿qué dijo, Camila? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces, que si es diabética, no, esa señora está loca, no sabe. No. Cálmate, mami. Bueno, vámonos. Eso fue principio de julio. En agosto, a mí me toca llevarla a ella para que le hagan el chequeo del control de niño sano. ¿Okay? Porque al día siguiente comenzaban las clases. Okay. Bueno, el doctor, un excelente doctor, cuando la ve, tú sabes que aquí los doctores todavía no entran y te toman la atención, nada, sino que solo te ven y con la enfermera, ¿no? El doctor pasó y vio a la niña. Y solo con verla, mandó a la enfermera a que le tomara su medición de azúcar con el glucómetro. A la mayor le habían puesto una vacuna y estaba acostada, ¿no? Entonces, bueno, Camila también hace así, como pensando que ella también le iban a hacer lo mismo. No, cuando la enfermera se da media vuelta, entonces, bueno, no fue a mí. Regresa la enfermera con un potecito para tomarle la muestra de orina. Entonces, mamá, si puede, por favor, tomarle la muestra de orina. A las dos, no, solo a ella. Ok, vamos al baño, le tomamos la muestra de orina, regresamos. Al regresar, el médico entra y me dice, mamá, ¿puedes venir? Entonces, bueno, de ahí yo dije, algo está pasando. Que eso de que me llamen, yo no había conocido todavía el consultorio médico de él. Entonces, cuando me siente, me dice, ¿usted sabe que su hija es diabética? Yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Lo primero que yo pienso es, qué mala madre soy. ¿Qué tan mala alimentación le he dado a mi hija para convertirla en diabética? Y yo me le quedo viendo, no, doctor, pero si ella no come dulce, porque realmente Giovanna no come dulce. Camila y el papá son dulceros, son los dulceros de la casa, pero Giovanna no. Y entonces el doctor me dice, no, estás equivocada. El diabético no es únicamente porque coma dulce. No me digas que ella no ha tenido sudoración, que ella no ha tenido vómitos, que ella no ha tenido diarrea, que ella no ha tenido sed, que ella no ha ido al baño, que ella esto. Todos los síntomas, sí. Y lo peor es que no era algo nuevo. Giovanna Valentina desde pequeña le daban los yeyos. Wow. ¿Ok? Ella de pequeña, si por ejemplo, yo recuerdo que íbamos a la misa el domingo a la mañana y a Giovanna había que sacarla al frente, al jardín de la iglesia, porque la muchachita iba a vomitar. Y eso son cosas que lamentablemente los médicos en Venezuela no se dieron cuenta. Wow. ¿Ok? Bueno, el doctor me dice, ya yo llamé al hospital, por favor, coloca en tu GPS esta dirección y dime en cuánto tiempo de distancia estás. Y yo, bueno, estamos a 45 minutos. Ok, entonces, ¿usted anda sola con las niñas? Sí, llame a su esposo, porque se tienen que encontrar para que vayan hasta allá. Bueno, cuando yo regreso, está mi hija mayor pendiente, pues me dice, ¿qué pasa? Y me ve que yo empiezo a escribir y le muestro el teléfono, que Giovanna tiene diabetes. Entonces, como yo, cálmate, porque el doctor me dice que no le digamos nada, porque ella se va a poner peor, porque la diabetes en niños o en cualquier persona puede ser emocional. Entonces, tiene una emoción fuerte de alegría, empieza a subir el azúcar. Tiene una tristeza, le puede bajar. Entonces, exactamente. Entonces,
Pues ahí fuimos actrices. Camila y yo fuimos actrices y no pasa nada, y no pasa nada. Hasta que, bueno, vámonos porque hay que llevarla al hospital, tengo 1 hora para llevarla. El doctor me dijo, si no llegas, va a llegar una ambulancia a buscarla a su casa, porque la niña tiene el azúcar alto. Wow. En ese momento era 483. Wow. ¿Okay? Wow. Entonces, bueno, saliendo en el estacionamiento, yo llamo a mi esposo y le digo, Carmelo, ¿dónde estás? Entonces, bueno, estoy en tal sitio. Mira, me están diciendo aquí que tenemos que ir al hospital, así, así, asado. Carmelo se puso loco. Me imagino. Pero loco, Juan. Pegaba gritos, fue su reacción, ¿sí? Nosotras, porque teníamos la niña enfrente, nos tuvimos que controlar. Pero la reacción de él, no, tú no me vas a llevar a mi hija para ningún hospital, que cómo se te ocurre, que estamos en pandemia. Es lo que gritaba, estamos en pandemia, no la vamos a ver. La gente que entra al hospital no sale. O sea, él se imaginaba de todo. Él se imaginaba de todo, claro. Yo lo dejé que en el momento de su euforia, se desahogara, claro. Cálmate, por favor. ¿Cuánto tiempo estás del apartamento? 45 minutos. Yo también estoy a 45 minutos. Nos encontramos en el apartamento para buscarle ropa a la niña porque hay que llevarla al hospital. Y nos vamos, ¿ok? Ok, está bien. Porque le dije, si no hacemos esto, yo a todas estas, era la primera vez que yo iba a pisar un hospital. Yo no sabía cómo era el tema aquí en Estados Unidos de pisar una emergencia, de cómo iba a venir el bill después de ese hospital. O sea, a mí me aterró eso y yo se lo pregunté al doctor, ¿y ahora qué hago? O sea, yo no tengo para pagar un bill de 20, 30 mil dólares. Y el doctor, ¿tú tienes seguro? Sí. Entonces, cálmate, que allá te van a llegar las trabajadoras sociales y te van a mostrar a ti qué es lo que tienes que hacer. Ok. Entonces ahí yo le dije, cálmate porque si no nos va a tocar cubrir un bill de un hospital y adicional un bill de una ambulancia. Nos encontramos en el apartamento, mi hija, la mayor, se tuvo que quedar sola porque pues nos teníamos que ir nosotros al hospital. Y la niña me dice, mamá, tengo mucha hambre. Claro, ella iba en ayunas para el médico. Todavía vengo yo de bruta, Juan. Y le doy una manzana. Pero es que yo te estoy diciendo que yo no tenía ningún tipo de educación diabética. Yo no sabía absolutamente nada. Le doy una manzana a la niña. Bueno, mami, ve comiéndote esto hasta que lleguemos al hospital. La niña le dio 2 mordiscos y no habíamos recorrido 2 cuadras cuando me dice, mamá, en lo que yo volteo era blanca como un papel. Y yo, párate, ¿por dónde me paro? Párate. Eso tuvimos que irnos casi que por un barranco y le abro la puerta y la niña son guau. Bueno, yo me voy detrás con ella, le digo yo, dale, de Lawrenceville, donde vivíamos, hasta Atlanta era más de 1 hora. Entonces, bueno, llegamos al hospital. Sabes que el hospital es muy grande, entonces hay como 3, 4 unidades en una. Y nos bajamos en la unidad que no era cirugía. Uy. Juan, el poco inglés que yo sabía, en ese momento el chic se me borró. Yo me volví bruta. O sea, yo no sabía absolutamente nada. Yo tenía que estar pendiente, era de la muchacha que no se me desmayara, ¿sabes? Entonces, bueno, llegamos al hospital, subimos a una unidad en lo que estamos diciendo, mira, que el doctor de ella llamó, que viniera. Esto usando a la pobre niña moribunda ahí de traductor, ¿no? Wow. Entonces mi esposo decía, te dije que no dejáramos a Camila. Te dije que Camila tenía que venir, pero es que no le iban a dejar pasar. El doctor me había dicho. En una de esas dicen surgery y la niña, no. Y yo, ¿qué estás diciendo, muchacha? Cirugía. No, aquí no es, vámonos. Cuando ya vamos caminando, la niña comienza a desvanecerse. Guau. Gracias a Dios, un enfermero vino con nosotros y logró ponerle una silla de rueda a tiempo. Y ahí fue como que entendió, no, estos vienen en emergencia. Llegamos hasta la emergencia. Juan, eso fue una escena de película. Cuando empezamos a ver que le comienzan a quitar la ropa a la niña y a los aparatos y la cosa, o sea, había una silla grande, yo recuerdo, en una esquina. Yo me senté y yo decía, Dios mío, esto no puede estar pasando. ¿Qué es esto? Mi esposo estaba pálido, pero estábamos inertes. Nos hablaban. Hasta que por allá entendimos, Spanish, sí, por favor, sí. Porque nos hablaban y nos preguntaban cosas. Yo necesitaba saber el historial de la niña claro. Y nosotros no reaccionábamos. O sea, ver que tu hija estaba ahí sin ropa y chupones y cosas. ¿Qué es esto? Hasta que, bueno, buscaron un intérprete y nos dijeron, bueno, la niña ya tenía el azúcar casi en 700. Wow, subió bastante. Estaba a punto de un coma diabético. Sí. Nosotros llegábamos al hospital, serían como las 10:30, 11 de la mañana, y a la niña la subieron casi a las 7 de la noche, que fue que medio llegaron a bajarle el azúcar a 300, y todavía la tenía. En el hospital duramos, creo que fue aproximadamente 5 días, mientras nos educaban a la niña, a mamá y a papá. Cómo convivir ahora con un diabético en casa. Una de las noches la niña
cuando llegó la enfermera a tomarle el azúcar, a darle la insulina, me dijo, sácala. Y yo, Giovanna, ¿qué es esto? Sácala, no quiero estar aquí, sácala. Y yo, mami, ¿pero por qué dices esto? Ya va, no aguanto, mamá, no quiero estar aquí. Entonces, bueno, cuando llegó el médico, el endocrino, ella le preguntó, ¿cuándo se me va a quitar esto? Y realmente es rudo. Los médicos aquí te hacen ver la realidad, pero de una manera tosca y más con los niños. Le dijo, nunca. Wow. Vas a ser diabética de por vida. Santo Dios. Tienes que aprender a vivir con eso. Tú no estás enferma, tú lo que tienes es una condición. Pero ¿cómo tú le vas a explicar a una muchachita de 9 años, ¿sí? Sí. Que te tienes que estar inyectando a cada momento, que tienes que para comer sacarte el azúcar? O sea, ¿qué vas a saber tú de eso? ¿Sí? Más los síntomas que ella tiene, me imagino. Exactamente. O sea, el estar ahí encerrada en el hospital, ella estaba sumamente irritada. Y bueno, nosotros la entendíamos, ¿no? Pero yo le decía, mami, ¿pero por qué estás diciendo eso? Mamá, entiende que yo no quiero estar aquí. O sea, yo no entiendo por qué Dios me está poniendo esto. Bueno, la niña realmente ha aprendido y ha asumido mucho, ¿ok? Toda su condición y todo lo que esto conlleva. Hubo una persona que me dijo, porque yo después de ahí comencé a buscar terceras, cuartas, quintas y sextas opiniones. Muy bien. Hasta que un médico me sentó y me dijo, ¿qué quieres tú que yo te diga? ¿Que a la niña se le va a quitar la diabetes? Lamentablemente no. ¿Ok? Te recomiendo llevarla a un psicólogo y que tú también vayas a un psicólogo. Porque en esa negación de que por qué la niña, por qué esto, por qué aquello, en esa negación no la estás dejando que ella también acepte su condición. ¿Ok? Entonces yo dije, bueno, tiene razón, ya la muchachita nada, todos en casa mejor, lo tomamos como juego, vamos a adelgazar todo, vamos a comer más sano. Comenzamos con no una dieta, sino una alimentación más que estricta. La niña bajó su nivel de azúcar, estaba súper nivelada, pero tú físicamente la veías demascarada. Porque yo decidí quitar carbohidratos y tal. Hasta que me dijeron en el hospital, no le quites los carbohidratos, ella puede comer, solo que se tiene que inyectar. Okay. Ya después de ahí empezamos, ¿sabes? Poco a poco todos a aprender en casa. Educándose, claro. Todos educándonos. Comenzamos a asistir a clases donde íbamos la familia completa, ¿ok? Para que a la hermana también la incluyeran, porque quienes estuvimos esos 5 días en el hospital fue mamá y papá. Y pues la hermana no estuvo, entonces después comenzamos a asistir a clases en donde la hermana también iba, le explicaban dónde inyectar, cómo tomar el azúcar, de qué manera medir los carbohidratos para ayudarla y acompañarla, y que ella no se sintiera que estaba sola en todo ese camino, ¿sí? Porque sí es cierto que la que tiene que andar con el aparataje, porque tú la ves a ella que anda con su bolso siempre, ¿no? Entonces que no es ella sola, siempre estamos nosotros tratando de acompañar. Claro, qué chévere. Wow, Carmen. Yo escuchándote hablar tu historia y ver todo lo que ha pasado en tu vida y ahora enfrentar esta nueva condición, este nuevo estilo de vida que toda la familia enfrenta, me llama mucho la atención porque tu familia es una familia muy unida, muy comprensiva en todo el sentido de la palabra, en tu proceso, ahora en el proceso de la más pequeña. Al día de hoy, ¿cómo está ella? Gracias a Dios está bien. La tecnología ha hecho de las suyas. Actualmente ella tiene un dispositivo que se coloca aquí en el brazo. Sí. Recientemente le colocamos una versión mucho más actualizada que me permite ver el nivel de azúcar de ella en cualquier momento. Yo abro mi teléfono. Una aplicación. Una aplicación, exacto. El aparatico que ella tiene acá está conectado a una aplicación, a su celular y a mi celular. Wow. ¿Okay? Y yo puedo ver en cualquier momento, a cualquier hora, cuál está, en qué nivel está su azúcar. Y tengo una alarma, ¿okay? Cuando se le baja a menos de 60 y cuando se le sube a más de 180, el teléfono comienza la alarma a sonar y entonces me permite tenerla un poco más monitoreada. A veces, pobrecita, ella puede sentir que es un policía, porque tengo el policía aquí y mi mamá cada momento con esa llamadera. Pero es una forma muy buena. Sí, claro. Sí, la tecnología, gracias a Dios, pues ha avanzado muchísimo en esto y nos ha permitido pues tenerla un poco más acompañada, sí, ha tenido un poco más controlada. Después de ese suceso, yo sentí el balde de agua fría y la cachetada que Dios me da, como que reacciona. ¿Te das cuenta por qué tenías que estar aquí? Bendito sea Dios. Ahí se me acabó la lloradera, pero así, Juan.
viendo el propósito de Dios. Sí, ahí se me acabó la lloradera rapidito, ¿me entiendes? Porque ahí entendí realmente por qué Dios me mandó para acá. ¿Por qué Dios nunca me mostró el camino de regreso a casa? Porque a mí me tocaba estar aquí. Dios cuide, si a Giovanna Valentina le fuese dado esta enfermedad en Venezuela, en la situación que está ahora, fuese sido otra. Fuese sido completamente una situación distinta. Sí. Lamentablemente en Venezuela no se cuentan con los recursos para poder llevar este tipo de enfermedad. Tenemos a una persona cercana, un conocido, que también su hija de la misma edad de la mía está enfrentando la diabetes tipo 1 y a veces come, como a veces no come para poder comprar la insulina. ¿Ok? Entonces, este es el propósito que Dios tenía para mí y para mi familia. De hecho, me llama mucho la atención en estos días conversando con mi hija que nos tocaba hacer un viaje a mi esposa y a mí fuera del país y nos tocó dejarla a ella con una amiga. Entonces, le digo yo a Camila, Cami, ¿qué haces tú si mamá y papá faltan? ¿Tú te regresas a Venezuela? No, estás loca. Yo no me voy. Y yo, en serio, Camila, porque aquí no tenemos más familiares. Aquí estábamos nosotros 4 nada más. Y me dice, mamá, pero si me regreso para Venezuela, Giovanna se me muere. Entonces, imagínate ya el nivel en el que toda la familia se encuentra, ¿sí? Claro. Que ya hemos hecho conciencia que aquí, en este país, es donde Giovanna va a poder tener una mejor calidad de vida. Bendito sea Dios. Yo te escucho hablar y no entro ni en detalle ni en profundidad, pero tu historia y la de mi familia, mi esposa y la mía, es la misma. Porque 9 años atrás yo caí en fallo renal, diálisis. Y nosotros también renegábamos el por qué estábamos aquí, por qué vinimos a pasar tanto trabajo. Si en Santo Domingo, a pesar de la situación en el momento del país, no estábamos tan mal. ¿Y para qué vinimos para acá? Y después mi esposa fue que dijo, porque si no hubiésemos quedado en Santo Domingo, tú no estuvieras vivo. Sí. 9 años después, ya yo tengo trasplante de riñón. Ya no depende de una máquina. Sí. Y en Santo Domingo probablemente no podría. No. Es muy caro, muy difícil todo. Y aquí era que nosotros teníamos que estar. Sí. Por eso, antes de continuar, yo te digo, mira, una cosa es lo que dice el médico. Otra cosa es lo que dice. Así es. El mío me decía que a mí nunca me iban a poner en la lista de espera. Y cada vez que yo le preguntaba me decía que no, que a mí me iban a rechazar. Pero llegó una trabajadora social y me dijo, ¿tú quieres que te ponga en la lista de espera? Y yo le dije, si usted quiere. 2 días después, un mes después, una semana después, me llamaron del Emory para hacerme la prueba y me dijeron que sí. La voluntad de Dios. Una cosa es lo que dice el hombre, otra cosa es lo que dice Dios. Así es. Así